Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al webinar de inserción laboral organizado por la Oficina de Egresados y Titulados de la Universidad Arturo Prat. El día de hoy nos acompaña Cintia Muñoz Agüero, quien es periodista, diplomado en comunicación estratégica y encargada de la unidad de vinculación con el medio de la sede Victoria. Cintia nos presentará el webinar de inserción laboral, taller de habilidades genéricas, comunicación efectiva y trabajo colaborativo. Se debe recordar a los presentes mantener en todo momento sus micrófonos en silencio para no interrumpir la exposición. Las consultas las pueden hacer por el chat del Zoom o al finalizar preguntarle directamente a Cintia, a menos que tú, Cintia, digas que puedas ir pimponeando un poco con los participantes. Buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Tal como dice Ricardo, trabajo hace un par de años en la Universidad Arturo Prat, pero básicamente mi experiencia está en trabajar el área de comunicaciones en instituciones públicas, tanto del área municipal como ahora del área educacional. He trabajado en la comunicación pública, la comunicación institucional desde hace más de 20 años y tanto, y en parte eso me da una gran experiencia práctica en esta área y por eso creo que puedo ser un aporte, una colaboración en este taller que, tal como dice Ricardo, habla básicamente de lo que es la comunicación efectiva. ¿Tú lo compartes o quién lo va moviendo? ¿Lo mueves tú o lo muevo yo? No te escucho. Tú tienes que moverlo, porque tú lo compartiste. Pero no me funciona. Ups. Envíamelo por... deja de compartir y me lo envías por correo. Bueno, tal como les decía, hace un par de años estoy trabajando el tema de las comunicaciones y eso me ha hecho darme cuenta que muchos de los problemas de comunicación se podrían evitar si uno efectivamente tuviera una real comunicación con sus públicos. Si la comunicación fuera clara, si la comunicación fuera directa, etcétera. Entonces, por eso creo que es igual importante manejar esto, sobre todo en nuestros espacios laborales o en nuestros espacios también familiares. ¿Por qué no de familia? También se crean de repente algunos problemas, algunos conflictos por la falta de comunicación o por la comunicación inadecuada. De todas formas, igual mientras Ricardo ve ese problemita, yo les quiero ir comentando ya del tema en sí para que no se aburran y no pierdan tiempo. Hablábamos entonces que muchos de los problemas que yo he logrado vislumbrar dentro de las instituciones, dentro de las organizaciones, son problemas de comunicación por no tener una real comunicación efectiva. ¿Y qué se entiende por comunicación efectiva? Se entiende cuando el mensaje que nosotros compartimos es recibido por el receptor y es comprendido sin alterar su esencia, ¿me entienden? Es decir, que emisor y receptor interpretan el mismo significado. Pero para ello también tiene que haber ciertas condiciones, no es algo así tan espontáneo. ¿Y para qué necesitamos nosotros una real comunicación efectiva? Para que no existan malas expectativas, para que no existan confusión, etc. Pero tal como les dije, para que exista una comunicación efectiva, no basta con tener la energía, las ganas, sino que hay que cumplir ciertas condiciones. Dentro de las condiciones que se requieren son las habilidades comunicativas. Se supone que todos los seres humanos tenemos habilidades comunicativas, tenemos capacidades para poder comunicar de una manera clara, tanto en lenguaje verbal como no verbal. Y estas capacidades, estas habilidades se diferencian entre habilidades básicas, que las tenemos todos, y habilidades más complejas, que son habilidades que hay que aprender con el tiempo. Que con el tiempo todos también las podemos adquirir. Puede que a algunos les cuesten más, a otros menos por el tipo de personalidad. Pero, por ejemplo, dentro de las habilidades básicas está el escuchar, el oír. También tenemos la facilidad para empezar una conversación, dar inicio a una conversación, hacer preguntas, agradecer, dar las gracias, presentarnos ante otros, presentar a otras personas y realizar cumplidos. Esas son habilidades que todos los seres humanos deberíamos tener.
Pero ya cuando entramos al tema de las habilidades más complejas, como les decía, es algo que se requiere más trabajo en el tiempo, se requiere más paciencia para conseguirlas. Habilidades complejas como la empatía, que todos hemos escuchado este término, que es como súper usado de ponerse en el lugar del otro, ponerse en los zapatos del otro. Yo creo que también es como escuchar realmente al otro y entender quizás el mundo del otro, que es un mundo quizás muy distinto al mío. Entonces, por eso que decimos ponernos en el lugar del otro, no solo ver nuestro lado de la vereda, sino también ver el del compañero. Ser asertivos. ¿A qué nos referimos con ser asertivos? Significa decir las cosas claramente, decir las cosas de forma respetuosa, ser directos, pero no por eso confrontacionales. Defender nuestras posturas, pero de una manera sutil, de una manera diplomática, pero sí decir lo que queremos. O sea, si realmente queremos decir no a algo, decirlo con los fundamentos que corresponden y no complicarnos de que se pueden enojar, de que les puede molestar, porque si yo le estoy diciendo de forma respetuosa y explicándole por qué le digo esa respuesta, se tiene que entender. Y eso es ser asertivo. La inteligencia emocional es esta capacidad que, bueno, a lo largo del tiempo hemos ido aprendiendo más de ella, que es muy importante tenerla, no solamente ahora, tenemos que tener competencia en nuestro ámbito de acción, lo que nos dan las carreras, todos los estudios que nosotros logremos, sino que estas habilidades emocionales, esta inteligencia emocional es como ser un poquito más, quizás más sensibles, tener las habilidades blandas que le llaman más desarrolladas, tener capacidad más de escuchar, de quizás ver las cosas de una manera un poquito más abierta, no tan estructurada. Esa es la inteligencia emocional, quizás salirnos un poco de nuestra zona de confort y ver las cosas desde otra perspectiva. Pero eso tiene que ver mucho con estas que son habilidades complejas o blandas, como le pueden llamar. La capacidad de escuchar significa que realmente escuchar al otro. O sea, si estoy escuchando a la otra persona, no puedo estar, pues escuchando con los audífonos algo, estar en el WhatsApp, estar en la televisión, en el computador. O sea, realmente dejar todo lo que está y estar en cuerpo y en alma, como se dice, escuchando al otro. Porque lo otro es como oír. O sea, yo escucho que están diciendo unas palabras, pero yo no proceso lo que me están diciendo. Entonces, eso se refiere a la capacidad de escuchar. La capacidad de comunicar los sentimientos también. A muchos puede que nos cueste demostrar nuestras emociones y de repente, nos vamos hacia adentro, nos ponemos así como un camaleón que se esconde, como un cangrejo que se esconde, pero la capacidad de mostrar nuestros sentimientos es algo súper importante y es algo que demuestra que las personas somos todas humanas, más allá de que algunos tengan mucho estudio, otros no tengan estudio, algunos tengan dinero, otros no. Es una capacidad netamente humana y comunicar sentimientos también tiene un poco que ver con el tema de poder modelar nuestras emociones. O sea, si nosotros estamos muy enojados a algo, tenemos que tener la capacidad de comunicar eso, pero de una forma que se entienda, no de una forma que vamos a estar peleando con la gente o vamos a estar enojados con todo el mundo, sino que nuestro malestar lo podemos hacer ver, pero de otra forma. La capacidad de negociar es importante en el sentido que negociar significa que las dos personas se lleven algo. O sea, ninguna se va a llevar el total, el 100%, pero al negociar las dos personas van a quedar conformes porque van a sentir que a cada una también le sirve ese acuerdo. También eso es positivo, es beneficioso. Y esa capacidad de negociar significa que nosotros tenemos que también salir un poco de ese pensamiento dogmático, cerrado, que solamente yo pienso esto y yo no quiero, aceptar nada más. No, tenemos que abrirnos y escuchar al otro y sentir que también el otro, obviamente que tiene que también recibir quizás algo a cambio cuando estamos nosotros tratando de hacer un acuerdo. La capacidad de disculparse es súper importante, capacidad de pedir perdón cuando nos equivocamos. No quedarse, hacerse loco, echarle la culpa a otras personas o a otras situaciones. Si uno puede equivocarse, si somos humanos, y yo creo que es mucho más positivo disculparse por algo, reconocer que yo he cometido un error, que hacerme el loco o echarle la culpa a otras personas. Ser conscientes significa que nosotros vivamos el presente, pero realmente vivamos lo que estamos haciendo. O sea, un poco lo que se habla tanto en esto que está tan de moda, que es el mindfulness, que es el tema de vivir el presente ahora.
no estar pensando en lo que sucedió en el pasado, no estar pensando en lo que viene en el futuro, sino que si yo estoy manejando, estoy andando en bicicleta o estoy viendo televisión, estar en ese minuto y estarlo viviendo a concho. Eso significa. No significa más que eso. Y la modulación de la expresión emocional significa que yo soy una persona que puedo mostrar mis emociones, pero de acuerdo al entorno en que estoy. O sea, si voy a estar en un lugar solemne, en un lugar donde está todo serio y todo, no voy a llegar riéndome, obviamente. Es como un poco la capacidad de ubicarse, ¿no? De ubicarse a los diversos contextos en los que estamos. No sé si me están viendo. ¿Están viendo la presentación? Sí, se ve bastante bien. Ya, perfecto, disculpen. ¿Por qué son importantes estas habilidades, las que yo les estoy comentando, tanto las básicas como las complejas? Porque ellas hacen que nosotros podamos formar relaciones a largo plazo, fomentar estas relaciones también, y ayudan a crear equipos de trabajo. Obviamente, con este tipo de habilidades es mucho más fácil que nosotros podamos funcionar como equipo y ayudarnos todos, ser colaborativos. También, gracias a eso, las organizaciones pueden crecer, en el caso que estamos en una empresa, en una institución, y también estamos abiertos a la innovación, a la creatividad, que es algo tan necesario en estos tiempos. No digamos que nosotros vamos a estar creando la rueda, pero hay muchas veces que las cosas tienen que dejarse de hacer de la forma que se hacían y hacerlas de una forma distinta, quizás con una mirada distinta, y podamos obtener resultados diferentes. Ya, con respecto al tema de la comunicación efectiva, hay 3 puntos que hay que considerar. Cuando yo quiero dirigirme a una persona o quiero dirigirme a un auditorio de personas. ¿Disculpe? Veo habilidades comunicativas. Está ahí, ¿cierto? Importancia de las habilidades, y ahora ya pasé a la lámina 7, que es no. Comunicación efectiva. Ahí recién la habilidad es compleja. Ya, ahora por favor necesito si Ricardo se puede posesionar en la lámina 7, porque todo lo anterior lo he ido conversando, entonces para que no se atrase. Ahí sí. ¿Ahí sí? Comunicación efectiva, sí. Exacto. Ahora sí. Ya, entonces, lo que les decía es que cuando nosotros nos planteamos frente a una persona, a un compañero de trabajo, a un auditorio, a una charla, lo que sea, lo primero que tengo que definir, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Cuál es mi mensaje? ¿Me entiendes? Eso es como básico. ¿Y por qué? Porque aquí es muy importante que tiene que existir una coherencia entre el decir y el hacer. Ustedes saben que la comunicación no solamente se da de la forma de la palabra, sino que también tenemos la comunicación no verbal, la cual es muy importante, y cerca del 80% de la comunicación, está comprobado, es no verbal. O sea, solo el 20% es lo que dicen las palabras. Entonces, la gente se va a fijar en cómo yo me muevo, en la cara que yo pongo, en los gestos que yo hago, cómo muevo mi cuerpo, etcétera. Entonces, por eso es súper importante definir qué quiero decir, cuál es mi mensaje. En segundo lugar, también tengo que definir quién es mi receptor, quién está al otro lado, por ejemplo, mi audiencia. Si yo voy a ir a dar una charla, una conferencia, tengo que internalizarme quién es el público que está ahí. Son estudiantes, son profesionales, son trabajadores, etcétera, porque para que lo que yo diga tenga que ver con ese público. Muchas veces hemos estado en charlas donde se están hablando cosas que nadie entiende. O sea, no sé, pues de repente una persona muy estudiosa, quizá un doctor, un magíster, está diciendo cosas muy importantes, muy interesantes, pero el público a lo mejor es público general, que no maneja términos, no maneja, no sé, lo de publicación de revistas científicas, etcétera. Entonces, por eso es súper importante considerar quién es el receptor. ¿Quién va a recibir esta información? ¿Sí? Disculpa, es que para ir avanzando junto con las láminas, las láminas tú las puedes ver lo que estamos avanzando, para que tú nos digas para ir avanzando. Sí, estamos en la comunicación efectiva, que hay en los 3 aspectos de la comunicación. La siguiente, ¿ya? Vale. Sí, yo te digo la siguiente. Gracias. Entonces, lo que decíamos que debemos ver quién es nuestro receptor y también qué medios voy a utilizar para comunicarme. En la actualidad,
las redes sociales, como se dice, la llevan. Y en las instituciones, las empresas, las organizaciones, es básico tener una comunicación a través de las redes sociales con los públicos de interés que nosotros tengamos. Y en estas redes sociales también nosotros tenemos que ver la forma de llegar a la gente, con qué tipo de mensajes voy a llegar, con qué tipo de videos, qué tipo de publicaciones, etcétera. O tal información quizás la voy a dar a conocer, no sé, por la televisión, otra la voy a dar a conocer por el diario, otra quizás la voy a dar a conocer por WhatsApp. Todas esas cosas hay que hacerlas. Por eso en la actualidad es tan importante todo este tema del marketing digital, del tema de los que manejan las redes sociales, que tienen que tener conocimiento de esto, porque no es solo publicar y publicar y publicar, porque puedo publicar todos los días cosas distintas, pero puede que no tengan ningún efecto, ningún impacto. Y en tercer lugar, considerar también que la comunicación es un proceso constante, que siempre está fluyendo. Entonces, por eso requerimos una escucha activa. Escucha activa significa realmente escuchar y realmente tener como una participación con el otro. Siempre se ha dicho que en Chile las personas no comprenden lo que leen. Y pasa quizás muchas veces no porque las personas en sí no puedan entender, pasa quizás porque leemos y estamos preocupados de otras cosas. Estamos contestando el celular, estamos escribiendo un mensaje, estamos escribiendo un correo. Oye, sea ese tipo de cosas que no nos enfocamos realmente. Siguiente, por favor. Esta es una parte que quise yo agregar a esta charla, que si bien es cierto quizás no tiene tanto que ver con la comunicación efectiva, sí tiene que ver con el poder de las palabras. Las palabras son súper importantes y tienen un gran poder porque las palabras crean realidades. Las palabras pueden definir, las palabras pueden dañar o pueden sanar, pueden motivar o desmotivar a la gente, y esto es algo que está comprobado en la actualidad, no es algo que, no sé, mi abuelita me dijo que yo tengo que hablar en lenguaje positivo porque así todo va a ser bueno. No, esto es algo comprobado. De hecho, acabo de adquirir un libro que estoy esperando que me llegue, que se llama El poder de las palabras, que es de Mariano Sigman, que es un neurocientífico argentino. Y en este libro él comprueba realmente cuál es el poder de las palabras, que las palabras definen. Y una de las cosas súper interesantes que encontré en ese libro, en el prólogo, era que él comentaba que cuando él era niño una vez se inscribió en una carrera, y en esta carrera él le contó a sus papás, y todos los papás así como, bueno, ya, ok, vamos a ir a ver, todo, que lo fueron a ver. Él no sintió mucho apoyo de parte de los papás, ni mucha como expectativa, pero fueron a estar con él, a sacarle fotos y todo. Y bueno, obviamente que él empezó a correr y todo, y ligerito se empezó a cansar porque tampoco era muy deportista, y finalmente llegó entre los últimos, entonces fue como un bochorno para él. Y él siempre quedó con eso pegado, porque de alguna manera los papás le decían, y su entorno le decía, es que tú no eres bueno para el deporte, tú lo tuyo por otro lado. Y eso, entonces al final él mismo se creyó eso. Se empezó a creer que él realmente no servía para eso y todo. Y tuvieron que pasar cerca de 40 años para que él se diera cuenta ya adulto que él podía hacer deporte y él podía competir. De hecho, empezó a practicar ciclismo. Y las primeras veces, obviamente, que quedaba casi al borde del colapso porque tampoco estaba en muy buena condición física. Pero poco a poco y todos los días fue 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros. Al final, pucha, no sé, una vez hizo una locura y creo que anduvo toda la noche en bicicleta, fueron como 300 kilómetros para llegar a un lugar y lo cumplió. Entonces, ¿qué dijo? Yo recién a esa edad me pude reconciliar con ese niño que fui y que estuvo como amargado, complicado toda su vida porque pensó que era malo para el deporte, y en realidad lo que yo debía haber pensado en ese minuto era, pucha, qué lata, hiciste tu mejor esfuerzo, diste todo, pero no te resultó. Pero no señalar ni dejarlo así como para siempre, no es que tú eres malo para esto. Y eso pasa. Lamentablemente los padres nos equivocamos y de repente pecamos de decirle a nuestros hijos, tú no sirves para esto, sirves para el otro, y vamos definiendo cosas y de alguna manera los vamos conduciendo hacia un camino que a lo mejor no debería ser. A lo mejor nosotros deberíamos dejar que ellos exploraran más. Entonces a eso me refiero con el poder de las palabras. Tienen el poder de emocionarnos, de motivarnos, de transmitir nuestros pensamientos, nuestras emociones, que es como lo básico. Las palabras son lo que quizás nos diferencian más de los animales. Las palabras, que tenemos el sentido de la palabra, pero yo voy más allá cuando hablo de las palabras. Siguiente, por favor. Cuando digo que va más allá, las palabras tienen la capacidad de cambiarlo todo. Las palabras deberían usarse con mucha responsabilidad. Yo creo que cuando uno realmente se da cuenta de esto,
que quizás yo creo que a muchos nos ha pasado ya cuando somos mayores, nos damos cuenta del gran poder que tenemos con el lenguaje. Y si realmente el lenguaje se ocupara de una manera más positiva, como un lenguaje más positivo, más amistoso, quizás tantas cosas serían distintas en el mundo, pero bueno, sabemos que hay una cantidad de personas, científicos, estudiosos que van con estas teorías del poder de la palabra, pero es algo que nosotros en el día a día podríamos aplicar, tanto en nuestros hogares como en nuestros lugares de trabajo, en los entornos en los que nos desarrollamos. Siguiente. Pasé a mover algo que me interesa. Ya. Me pareció interesante incluir en esta charla el lenguaje de las virtudes. ¿Qué fue el lenguaje de las virtudes? Fue un proyecto que se hizo empezó en el año 91 y se aplicó en algunos países que tenía que ver con su aplicación en los colegios. Y era como justamente fomentar un lenguaje positivo, un lenguaje armónico, un lenguaje que le ayudara a los alumnos a realmente aprender. Este lenguaje de las virtudes fue creado por un matrimonio, una psicóloga, un psicoterapeuta y otra persona, eran 3 personas que crearon este modelo y lo aplicaron, como les digo, en este proyecto, pero esto quedó y muchas personas lo tomaron, incluso en la UNESCO tomaron esto para ocuparlo en diferentes lugares del mundo. Y este lenguaje de las virtudes tiene estas características. Como les decía, tiene el poder de estimular o desmotivar, de sacar lo mejor o lo peor de las personas, de los demás y de nosotros mismos. También puede reconocer los espacios que son propicios para el aprendizaje, los espacios adecuados, quizás los momentos en que las personas están con esa capacidad abierta para aprender, no cualquier momento. Esto también nos ayuda a cultivar el carácter. También a través del lenguaje de las virtudes nosotros establecemos límites claros, un poco lo que les dije de la asertividad, o sea, nosotros no tenemos por qué aguantar que abusen de nosotros cuando decimos, pucha, en el trabajo yo no quería hacer esto y al final dije que sí. Bueno, ¿y por qué no dices que no? ¿Qué va a pasar? No, es que mi jefe se puede enojar, es que se puede enojar tal persona. Bueno, si se enoja es su problema, pero si yo soy asertivo y le explico de tal forma, no reactivo, asertivo, ¿por qué yo no puedo hacer esto? Tiene que entender, pues tendrá que verlo otra persona que quizás tenga menos carga laboral. El lenguaje de las virtudes muestra respeto, muestra dignidad por las personas y ofrece también el arte del acompañamiento. Es muy importante, sobre todo en la actualidad, el poder que tienen las conversaciones. Y eso también lo manifiesta Mariano Sigman, el neurocientífico que les mencioné, que escribió el libro El poder de la palabra, que las conversaciones pueden cambiar el mundo. Realmente las conversaciones, o sea, uno de repente, no sé, dedicarse 5 minutos a conversar con una persona que encuentra en la calle, con un adulto mayor, un vecino, etcétera, y te das cuenta de que de repente, no sé, tú andas ya problemado y hay otra gente que tiene problemas, pucha, mucho más complicados, más complejos. Entonces tú deberías ver como la riqueza de ese momento, de ese espacio, porque tú quizás puedes contener a esa persona, puedes preocuparte de esa persona, puedes tenderle una mano, no necesariamente pasarle dinero ni cosas materiales, pero a lo mejor esa persona esperaba que solo la escucharan para que su día fuera diferente. Entonces eso no tiene precio, eso no cuesta mucho. La siguiente, por favor. Para cerrar un poquito este paréntesis que hice del lenguaje de las virtudes, el lenguaje de las virtudes lo que fomenta es el pensamiento lateral, que es el pensamiento de la creatividad, ser creativos. ¿Por qué siempre estar haciendo lo mismo? O sea, ¿cómo pensamos obtener resultados distintos si siempre hacemos las cosas iguales? Es como una estupidez. Entonces, al tener un momento de creatividad, yo no estoy diciendo que inventen nada, no estoy diciendo que hagan una invención así famosa. Yo digo, de repente, no sé, quizás en el trabajo si tenemos ciertos problemas, si tenemos problemas con compañeros de trabajo, con situaciones, ¿por qué no tratar de encararlo nosotros de una manera distinta? No siempre esperar que lo otro sea el que cambie. ¿Por qué no podemos ser nosotros el cambio en el mundo que nosotros queremos ver? ¿Por qué no podemos iniciarlo nosotros? Eso también es algo como para pensar. La siguiente. ¿Dónde estabas? Ahí. No, te adelantaste. Ahí. Ahora vamos a hablar de los ejemplos de comunicación efectiva en distintos contextos. Para empezar, es importante tener un tono de voz apropiado cuando nosotros nos dirigimos a las personas.
un tono de voz ni muy bajo, ni muy alto, pero sí quizá un lenguaje que acoja, que abra la conversación. Esto se ve en el contexto laboral. De repente, no sé, pues hay malentendido entre compañeros de trabajo porque uno le respondió mal al otro, o le levantó la voz, el otro sintió que le levantó la voz, ¿me entienden? Y ya entran en el tema de las especulaciones. Es que quizás, ¿qué me quiso decir? Es que ¿por qué me dijo eso? Y miles de cosas. Y también eso es en el tono de voz alto, y un tono demasiado bajo, tembloroso, quizás indica también que la persona está muy insegura de lo que está diciendo, y casi a lo mejor ni le van a creer lo que dice. Entonces, a eso me refiero con el tono de voz apropiado. La siguiente, por favor. Yo no sé qué tipo de voz tengo, pero estoy bastante afónica en este minuto, así que si me encuentran una voz como de gallo, así, como por eso. Ya, continuando con los ejemplos de comunicación efectiva en diferentes contextos, es importante mantener un contacto visual cuando nos relacionamos con alguien, mirarlo realmente a los ojos, no obviamente que sea una mirada invasiva y quemante ni nada por el estilo, pero sí una mirada que denote que yo estoy poniendo atención y que estoy escuchando. Siguiente. También realizar una retroalimentación, o sea, en la comunicación efectiva yo puedo hablar muchas cosas, pero también necesito que esa persona me retroalimente, porque va a ser la única forma que yo voy a saber si él me está entendiendo, si estamos oyendo como en un mismo sentido, si estamos en sintonía. Entonces la retroalimentación es básica. Siguiente. Bueno, lo que hablábamos de la empatía es importante dentro de todos los contextos, familiares, escolares, laborales, etcétera, porque yo de esa forma puedo identificar las necesidades del otro. Yo de repente puedo pensar que quiero ayudar al otro, y a lo mejor yo quiero ayudarlo, pero en lo que yo pienso que él necesita, no realmente en lo que él necesita. Entonces, empatizando, nosotros vamos a ver realmente cuál es la necesidad que tiene esa persona, y muchas veces la necesidad no es material. Es una necesidad de que te escuchen, de que te acompañen, que te acojan, etc. Siguiente, por favor. En la familia también es un espacio donde se producen de repente algunos problemas de comunicación. Lo vimos bastante, yo creo, en la pandemia, donde muchos tuvimos que volver a nuestras casas y trabajar en teletrabajo desde la casa durante casi 2 años, donde además estaba el marido, estaba la señora, estaban los hijos estudiando y nunca habían estado todos juntos. Entonces es obvio que se generaron ciertos roces y todo, y yo creo que muchas familias vivieron por primera vez lo que era estar juntos todo el día. Entonces es importante nutrir, cultivar estos espacios de comunicación efectiva y de claridad entre la familia, enseñarle a los hijos, tratar de ser lo más elocuente posible, pero también bajo esa perspectiva del lenguaje de las virtudes, de mantener un lenguaje, un tono amable, un tono compasivo, no reaccionario. ¿Qué pasa ahora? Prendemos las noticias y vemos que asaltos, peleas, la gente, no sé, en los autos luchando, quién pasa primero, quién pasa después, bocinazos, terrible, o sea, estrés, así en su máxima expresión. ¿Qué pasaría si nosotros pudiéramos cultivar más el lenguaje de la compasión o un lenguaje positivo? O utilizar realmente la palabra con el poder que tiene. Muchas cosas podrían cambiar. Siguiente, por favor. Bueno, esto es básico, o sea, en cualquier tipo de relación y de comunicación, el respeto hacia el otro, el respeto hacia lo que la otra persona hace, hacia lo que la otra persona dice, darle los espacios, escucharla, dejarla hablar, etc. Y eso es algo que deben hacer, obviamente, desde el hogar. Siguiente. Bueno, dentro de la familia es importante pasar tiempos de calidad. Todos pasamos poco tiempo en nuestra casa, tenemos poco tiempo con nuestros hijos, pero aunque sea 1 hora, media hora, dejar los dispositivos al lado, dejar los celulares, los audífonos, las tablets, los computadores, etcétera, y realmente escuchar qué hicieron en el día, qué cosas necesitan, etcétera. Porque muchas veces nos pasa que todos estamos conectados, pero demasiado, o sea, estamos conectados hasta las 12 de la noche, y después de la noche despertamos, lo primero que miramos es la hora, pero al final terminamos mirando el celular. Entonces tenemos que tratar de cambiar esa tendencia. Siguiente, por favor. Bueno,
aquí vamos a hacer una pequeña explicación de lo que es el lenguaje corporal. Y lo que les decía yo, el lenguaje corporal contribuye al 80% de lo que nosotros mostramos. Y el lenguaje corporal tenemos que tratar de conocerlo y de manejarlo. O sea, si nosotros investigamos un poquito del lenguaje corporal, tenemos que saber que ciertos gestos, ciertas caras, ciertas cosas denotan cosas que no corresponden. Entonces quizás tenemos que hacer un poco el esfuerzo por controlar eso, por controlar, a lo mejor, no sé, llega alguien que no me agrada, que de repente a nosotros no nos agrada a la gente y no sabemos por qué, nunca hemos tenido un problema con él, pero algo no nos agrada. Pero tratar de tener otra cara diferente, tratar de hacer el esfuerzo quizás por conocer a esa persona, puede ayudar bastante. Y como les digo, en esto el lenguaje corporal es el que más comunica. Es el que comunica la mayor parte del tiempo, y es esta cuestión completa la que realmente muestra el mensaje de lo que nosotros hacemos. Pero el lenguaje corporal es idealmente algo que nosotros debemos investigar, debemos tratar de conocer. Hay muchos libros al respecto, artículos que nos cuentan, hay incluso series que han hecho en la televisión para denotar esa importancia de los gestos, de las actitudes, incluso de cómo nos vestimos, o sea, cómo nos maquillamos las mujeres, el color de nuestro pelo, los colores que usamos. Tienen muchos elementos dentro de esto. La siguiente. También la idea es poder usar las palabras adecuadas a los momentos, o sea, de acuerdo a los contextos en que nosotros estamos y a los momentos tenemos que tratar de ocupar las palabras que más se puedan asemejar a lo que estamos viviendo, lo que queremos nosotros proyectar. Y eso va a garantizar de alguna manera que el receptor pueda entender realmente lo que le estamos diciendo. Pasa mucho que a veces cuando se hacen charlas, no sé, cosas así, la gente igual pregunta si hay alguna consulta y nadie dice nada. Puede ser también porque a veces están aburridos, quieren que termine rápido, o puede ser porque entendieron, pero falta un poquito esa retroalimentación. Siguiente, por favor. Cintia, hay una persona que está levantando la mano, no sé si... Disculpa, yo no veo acá. Sí, que me digan, no es problema. Sí, puedes hablar, no sé quién está ahí. Hola, no sí, veo. acá Catherine, ¿me escuchan? Hola. Sí. Hola. Sí, lo que pasa es que me llamó la atención un tema que mencionaste, que era que habían series también que incluían como la comunicación corporal. Sí. Entonces te quería preguntar, ¿qué series tú recomendarías para ver este tema? Mira, la verdad que dentro de todo lo que yo he leído, hay una serie que parece que se llama Lie to Me, algo así. Es una serie donde en el fondo es como para descubrir cuando miente la gente. ¿Cuáles son como los gestos, las cosas que hacemos todas las personas cuando estamos mintiendo? No todos hacemos lo mismo, obviamente, pero esa serie es una serie antigua, si no es de ahora. Más que nada eso. Perfecto. Lo que pasa es que yo te lo pregunto porque creo que yo soy muy expresiva facialmente. Entonces eso me ha traído como problemas, por ejemplo, en el trabajo, cuando me dicen, estás muy incómoda, o cuando alguien habla y no sé, a mí me incomoda, como que tengo mucha expresión facial. Entonces por eso me uní a esta charla, porque me interesaría trabajar esa comunicación que yo doy con mi rostro. Porque sí, y de hecho me ha traído problemas también familiares cuando me dicen, oye, miraste fea esta niña, y yo no me di cuenta. Entonces me dice, eres muy expresiva de cara. Te entiendo completamente. Mira, si gustas, después me dejas me dejas con Ricardo ¿cómo se llama? Tu WhatsApp. ¿Mi correo? O tu correo, sí, porque yo te puedo compartir algún material de lo que tengo de eso, que te puede ayudar, porque son cosas como súper básicas de entender. Sí, quiero trabajarlas. No se imagina, cosas que uno no se imagina. Y pasa que cuando uno, como dices tú, es muy expresiva y es muy como dice uno, no filtra las cuestiones. Es como ya, si algo me cae mal, yo pongo cara de que me cayó mal. Sí, pero yo no me doy cuenta. Si me río, soy súper expresiva en reírme, y como que algunos te miran así como, ¿qué onda? Claro. Entonces yo te entiendo completamente, porque la verdad es que yo en general igual era así, y ahora he ido como filtrando algunas cosas, entendiendo que lo que tú proyectas puede ser algo totalmente distinto a lo que realmente estás diciendo, pero he tenido que hacer un esfuerzo, porque uno de repente espontáneamente es así. Y no, exactamente. Uno no ve, por decir, no ve la maldad en las cosas, pero también ahí está la interpretación de las personas, que, ¿por qué me miró así? ¿Por qué me dijo esto? Y mil cuestiones que al final nunca se conversan, y se hace una tremenda bola de nieve que puede terminar quizás que. Así que no tengo ningún problema en ayudarte. Ya, buenísimo, gracias. Ya.
¿Continuamos? Sí, claro. Ya, entonces, como decía, lo importante es poder ocupar las palabras adecuadas en los contextos y en los momentos que corresponden. La siguiente, por favor. Ya, los mensajes claros sin rodeo. Este es un tema importante porque cuando nosotros decimos algo, de repente a lo mejor no decimos realmente lo que queremos, porque nos da lata, porque nos da vergüenza, porque no queremos pelear y todo. Pero yo creo que hay formas de decir las cosas de manera respetuosa y explicando por qué o fundamentando mi postura, y eso no tiene por qué ser malo ni incómodo para nadie. Entonces yo creo en la actualidad que uno no debería decir que no, o sea, no debería decir que sí, disculpen, cuando quiere decir que no. Y eso simplemente se consigue hablando claro, transparente y directo, no siendo confrontacional. Esa es otra cosa, no siendo conflictivo ni peleador. Porque de repente igual hay personas que dicen, no sé, te falta como más agresividad en el trabajo. O sea, no sé, yo creo que eso de la agresividad no me contribuye mucho. Yo creo que al final es como te genera más conflicto. Yo creo que uno tiene que tratar de tener una postura un poco más positiva, más abierta y más humana. O sea, si todos somos humanos, todos, yo esto lo repito mucho, todos somos iguales. Todos tenemos quizás los mismos miedos, las mismas expectativas, algunos más, otros menos, pero podríamos entendernos mucho más si hiciéramos un esfuerzo. Lo que pasa es que todos estamos tan ocupados, tan presionados, tan estresados con nuestra vida laboral, familiar, etcétera, que esto lo dejamos como para último minuto. Sin embargo, es muy importante y quizás esto ayudaría a que nuestra vida fuera mejor, que nuestra jornada laboral fuera mejor, que nuestra estadía en la casa fuera mejor. Porque hay personas que de repente, no sé, no me gusta estar en mi casa porque, no sé, mis hijos se lo pasan peleando o porque me llevo mal con mi marido. Yo creo que estas cosas se pueden ir arreglando si uno gusta de a poco y si uno tiene la paciencia para hacerlo también. Bueno, la escucha activa, lo que decíamos, que era realmente escuchar al otro, dejar de lado lo que estamos haciendo, dejar de ser multitarea. Esto que de ser multitarea, que lo encuentran como chancho en algunas partes, yo encuentro que es malísimo, y he leído autores que lo dicen, es malísimo ser multitarea, porque estás haciendo miles de cosas y obvio que te vayas a equivocar, pues te vayas a equivocar en una o dos cosas. Yo creo que hay que dedicarle a todo su tiempo. Estoy haciendo esta tarea, la termino, después hago esta otra y así. Y a eso me refiero también con el tener esa escucha activa. O sea, dejar de hacer las otras cosas que estoy haciendo y ponerme a disposición, no sé, 5 o 10 minutos de una persona que quiere hablar conmigo. Así de simple. La siguiente, por favor. Ya para ir cerrando un poco todo lo que hablé, me disculpan si hablo rápido, estoy acostumbrada a hablar rápido. Eso, el comunicarnos, el cómo nos comunicamos es un factor decisivo para conseguir trabajo, para tener buenas relaciones, para tener una vida, mejor calidad de vida, etcétera, para tener relaciones sanas, tanto con la familia, con las parejas, con los jefes o con los colaboradores, y evitar conflictos. Si no es malo que evitemos los conflictos, yo creo que todos quisiéramos vivir sin conflictos. Es algo que no va a suceder porque siempre hay conflictos, pero tampoco los conflictos deben escalar. O sea, un conflicto puede ser pequeño y resolverse en ese momento. No tenemos para qué esperar que esté en etapa 3 o 4 para recién ahí movernos. Y es potente el tema de lo que yo les decía, el tema de la palabra. Es potente porque proporciona claridad en lo que queremos decir, crea realidades, apoya ciertas situaciones, y la palabra es súper necesaria para tantos de nosotros. Es necesario escucharnos, escuchar a otros y tratar también de acoger a otros, de poder contribuir, aportar en algo, en un granito de arena con lo que puede estar pasando esa persona. Eso es básicamente lo que les quería contar. Les agradezco que me hayan escuchado y si gustan ahora podemos hacer una especie de retroalimentación, preguntas y respuestas. Si algo no les quedó claro, lo podemos comentar. Muchas gracias. Le dejé mi correo ahí en el chat, por favor, si me pueden enviar igual el material para ir estudiando. Ni un problema, va a quedar disponible. Igual, mañana vamos a enviar una encuesta a sus correos, así que ahí les va a quedar el correo a nosotros, nos pueden preguntar igual, porque Cintia hablaba de un libro, que hay un participante que preguntó el nombre del libro y el autor. El poder de las palabras, de Mariano Sigman, con S, Sigman. Ya.
No sé si alguien quiere comentar algo, hacer alguna pregunta. Bueno, lo otro que yo quería comentar, igual ahí vi que dentro de los participantes había una persona que era psicóloga. Yo no quiero aquí competir con lo que pueden enseñar los psicólogos o otras personas que son estudiosas de esta área. Yo, tal como les dije al inicio de la charla, les quise compartir mi experiencia, lo que yo he aprendido en estos años y lo que yo creo que me ha ido haciendo efecto también dentro del trabajo y de mis relaciones en general. Creo que el ir conociendo el poder que tienen las palabras ha hecho que mi visión cambie mucho hacia todo, hacia el trabajo, hacia todo, porque ya también después de hartos años uno llega a un momento que ya se cansa quizás de hacer lo mismo, de estar en la misma línea y busca otras cosas, pero gracias a la palabra yo he podido refugiarme y encontrar todo lo bueno que existe y de disfrutar incluso el día a día. Creo que es muy importante el humor también. El humor es algo que es básico en la vida de las personas y que es algo que realmente nos hace así como clic y que puede cambiar un momento muy malo que estamos pasando en algo agradable, ¿no? Adelante, ¿quién está levantando la mano? Te escucho. Hay una persona que levantó la mano. Pues Giancarlo. Giancarlo, ¿querías hacer una pregunta? No sé, ahí está. Hola, buenas. ¿Me están escuchando? Hola, sí. Perfecto. Mi nombre es Giancarlo. Hola, mire, quiero hacer lo que pasa es que yo no pude llegar a la hora por un asunto, entonces quería ver si el audio y la diapositiva la podrían mandar a mi correo. ¿Tiene que hablar con Ricardo? Mira, vamos, el webinar se está grabando y lo vamos a transmitir, lo vamos a editar igual y lo vamos a transmitir en la página de profesionales de la UNAP. ¿Ya? Y igual le vamos a pedir, tenemos el PPT de Cintia, así que igual lo podemos compartir una vez que enviemos junto con las encuestas, le vamos a enviar el PPT. Entonces lo pondrían ahí en la página, entonces el audio y la diapositiva también. Toda la presentación de lo que ha sido la transmisión. Disculpe, ¿la página cuál es? Página de Facebook, Profesionales UNAP, Ricardo. Sí. Estimado, sí. Vamos a dejar en el chat la página de Profesionales UNAP y también nos pueden encontrar la grabación la próxima semana en nuestra web www.egresados.cl y ahí están todos los webinars que se han dictado durante este año 2022, pero lo voy a dejar en el chat para que lo puedan ver todos. Muchas gracias. Saben, quería agregar algo que no lo mencioné, que bueno, yo siempre les estuve mencionando que nosotros tuviéramos una buena disposición hacia los otros, hacia escucharlos, un lenguaje positivo, etcétera. Pero también es importante que nosotros cambiemos nuestro diálogo interno, porque nosotros, la mayoría de las personas, somos muy complejas en el sentido de que nos exigimos demasiado y tenemos un diálogo interno complicado, o sea, un diálogo interno que, yo no sirvo para esto, ¿por qué hice esto? Que soy tonta. Entonces estamos todo el día con rumiando, eso le llaman rumiando, cuando andamos todo el día con una idea. Yo creo que nosotros tenemos que tener más gratitud hacia nosotros mismos, obviamente que si nosotros vamos cambiando ese diálogo interno por algo más positivo, donde resalte las cosas donde yo hago las cosas bien, que soy bueno, etcétera, va a ser más fácil para mí proyectar esto hacia los demás. Pero es muy básico eso del diálogo interno, ir resolviendo todos esos pequeños conflictos, problemas que yo haya tenido, quizás de antes, no sé, de que yo era chica, me dejaron marcada por algo. Es un poco la historia que les conté del Mariano Sigman, que la historia de la carrera. Entonces yo creo que básicamente esa compasión, esa gratitud tenemos que tenerla hacia el resto, pero primero hacia nosotros mismos y después hacia el resto. Eso. Gracias. No sé si hay más preguntas por el chat, por lo menos. Ahí están preguntando por la página, pero ya se la estamos entregando. No sé si hay una pregunta de Patricio Solar, perdón. Dice, bastante interesante el tema. Yo trabajo como profesor. Me gustaría saber si existe algún material o tips aplicables al trabajo del día a día y en la vida cotidiana.
Bueno, realmente yo lo que puedo igual es compartirle por su correo algún material del que yo tengo respecto al área, porque lo que traté de hacer en la presentación fue como sintetizar muchas de las cosas que yo he leído y los documentos que tengo, pero le podría mandar algo para que él se basara, porque básicamente eso que mencioné yo, el programa es el proyecto de las virtudes, justamente fue creado para ser utilizado en el área educacional, en los niños, porque es ahí donde nosotros tenemos que apelar. Pues, o sea, si nosotros logramos tener una educación emocional desde pequeño, no va a ser tan traumante después, o sea, no vamos a tener que pasar quizás por tantos momentos malos, cosas sin resolver, si sabemos desde chico solucionar eso. Pasa que eso todavía no está internalizado, o sea, no hay educación emocional en los colegios, ni en los jardines, quizás en algunos, pueda que hayan algunos proyectos, cosas así. Pero como les digo, ese lenguaje de las virtudes fue creado justamente para el área educacional, así que le puedo compartir lo que tengo de eso. Muchas gracias, Cintia. Gracias a usted. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, ya sea por el chat o quiere hacer acá. Bueno, Cintia, igual te damos las gracias. Un tema sumamente interesante, un poco lo que mencionas de la lenguaje de las virtudes, los temas el contacto visual, que es tan importante hoy día, y más como profesionales, cómo nos desarrollamos en el día a día, tanto en lo laboral como en la vida cotidiana. Así que te damos las gracias por el tema tan interesante a cada uno de ustedes igual, por haber participado. Mañana les estaremos enviando una encuesta y ahí también pueden con ese correo preguntarnos y compartir también la información que nos compartió Cintia. Un poco recalcar lo que decía María Esther. La próxima semana ya va a estar en nuestras redes sociales esta presentación. Y bueno, finalmente agradecer a todos quienes participaron. Recordar que la Oficina de Egresados y Titulados realiza las actividades gratuitas durante el año para nuestros estudiantes, para nuestros profesionales de la UNAP, como los webinars, los talleres de empleabilidad, los encuentros de egresados. Recuerden que tenemos una bolsa de empleo, www.unapempleos.cl, cuya inscripción es totalmente gratis. Importante no olvidar mantener sus datos actualizados, ya que eso nos permite conocer, enviarles las invitaciones y de esa forma puedan participar de nuestras actividades. Nuevamente, darle las gracias a Cintia, a quienes participaron. Cintia, te dejo las palabras para que puedas despedirte. Bueno, igual, una muy bonita experiencia. Ya hace un tiempo atrás había tenido otra experiencia también haciendo una charla para egresados y también se dio una conversación bastante agradable, igual que acá. Y bueno, espero que a alguna de los tipos, de las cosas que les pude mencionar, les sirvan para su desempeño, para mejorar el desempeño que tienen ya en sus trabajos o para conseguir otros trabajos y tener, ojalá, ese cambio de perspectiva. Espero que a todos les vaya muy bien, les agradezco que me hayan escuchado y bueno, en lo que les pueda aportar a los que queden con duda, no tengo ningún problema en contestar sus preguntas por el chat. Muchas gracias. O sea, por el correo. Gracias. Gracias, Cintia. Bueno, nos dejamos. Muy buenas noches y tengan una buena tarde o ya noche. ¿Ya? Estamos igual invitando para otras actividades que vienen próximamente. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Universidad Arturo Prat, contribuyendo al conocimiento y territorio.